Nos damos la bienvenida, ¿no?, entre todos y todas, también a quienes están del otro lado acompañándonos, quién sabe de qué lugar. Dando el cierre, porque hoy cerramos, hoy terminamos este pequeño arranque, ¿no?, porque ahora esto arranca, así que bueno, hacemos el cierre de estos primeros pasitos y bueno, vamos a seguir caminando como comunidad acá en las sierras y que quiere seguir profundizando, hambrienta de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Nos toca cerrar con sociología del Segundo Testamento y más de una habrá preguntado, ¿qué es sociología del Segundo Testamento? Dice uno. Hablar de sociología, eso si yo quiero rezar, si lo que queremos es rezar, si, ¿no? Como que sí, me parece que es medio rebuscada. Yo lo que hice fue, armé una pequeña noticia, ¿no?, porque para ponerme a buscar algo que coincida, que más o menos tenga los elementos que quería compartir con ustedes. Así que armé una pequeña noticia y vamos a compartir eso y vamos a preguntarnos qué pasaría si esa noticia se leyera 1000 años, porque más o menos así, ¿no? O si quieren seamos generosos, 500 años después, ¿sí? Leo la noticia falsa que me mandé. Dice, la noticia de hoy, hito brocheriano, un panza verde ahorró varios miles de patacones y pagó por una foto de la mano de Dios. Lo leo de vuelta porque ya veo la cara diciendo, ¿qué está diciendo? Prepárense porque ustedes tienen que hablar ahora, no yo. Pero escuchen bien. La noticia de hoy, un hito brocheriano. Un panza verde ahorró varios miles de patacones y pagó por una foto de la mano de Dios. ¿Qué elementos aparecen en esa noticia que nos parece conocido? Ahí está Bárbara que me va a ayudar con el... Ahí Norma levantó la mano ya. A ver. Dinero, los patacones. Bien, patacón. La panza verde debe ser por el mate. Bien, ¿a quién le dicen panza verde? Y el Juan Carlos entrerriano. El Juanca es entrerriano, por eso a propósito lo puse en los tabos. Nos aprovechamos y le sacamos el cuero. Compró la imagen de Maradona haciéndole el gol a los ingleses. Ah, ahí va, exactamente. De acá 500 años sí que sacaron la foto de Dios, de la mano de Dios. Y un elemento más, hay otro elemento más que es muy de nosotros y de nosotras. Y claro, un hito brocheriano, sabemos lo que hizo Brochero, ¿no? Y entonces decís, wow, hay que hacer todo ese camino, esa caminata por la sierra, un burrito, bueno, algo así tan gigante fue esto de querer ahorrar plata para comprarse una foto. Gran noticia, bueno, voy a decir, no es tanta noticia, pero bueno, pero digamos, de acá a 500 años, ¿qué se puede llegar a interpretar de esa noticia? Entre que nada, a que pueden decir cualquier cosa. No, sí, no, es que hubo una evidencia hace mucho, alguien le sacó la foto a Dios, la mano, justo ahí estaba ahí, le sacaron la mano. Sí, y patacones y eso eran patas que se juntaban, nosotros comíamos patas, en mi familia comíamos la pata de la vaca, así que ahora pueden decir que bueno, que se juntó varias patas. Empezamos a decir montones de cosas en las que se nos ocurran, ¿no? Cuando no tenemos los elementos históricos, sociales, económicos, hasta geográficos, ¿no? Porque solamente quien conoce un poquito de las sierras grandes sabe lo que significó pasar todo eso, ¿no? Es como que si empezamos a conocer esos elementos, esto, por más que es un ejemplo nomás armado, toma un cierto sentido y
hace honor un poco más a la verdad, así al mensaje. Entonces preguntémonos qué pasa si nosotras como comunidad de fe, no tomamos, ¿no?, en cuenta la sociología, ¿no?, del Segundo Testamento a la hora de acercarnos a la palabra. ¿Pero qué es eso de la sociología del...? A ver, ¿alguien que me quiera ayudar con la lectura? ¿Qué sería esto? ¿Se lee? ¿Se lee? Bien. ¿Quién quiere ir al que esté a mano nomás? Consiste en integrar en nuestra lectura, estudio y oración con la palabra de Dios el mundo social, tener en cuenta los factores económicos, políticos, socioculturales, donde dio a luz la Sagrada Escritura. Ahí está. Bueno, ya les anticipo de que hoy vamos a estar muy protagónicas, así que por favor, túrnense para hablar porque así no nos dormimos. Así que levanten la manito y ahí está Barbie con el micrófono. Así también del otro lado escuchan sus voces y no se aburren con la mía. Integrar en nuestra lectura, estudio y oración, ¿no?, factores económicos, políticos y socioculturales. Así como tomamos un ejemplo falso, porque es una historia que yo la armé, imagínense lo que significa hacerlo con la palabra de Dios. Ese es el punto. Y ahí empezamos a entender la importancia. Eso no es, que vos tenés que ser muy erudito para eso. No, justamente, para eso la palabra tiene que estar ahí, ¿no?, siendo nada en la comunidad, ¿no? Hay que tutear con la palabra, ¿no? La palabra tiene que ser el alimento cotidiano de la comunidad. Entonces, de esa manera vamos ahondando su conocimiento y empezamos a preguntarnos por estos factores y cómo, al tenerlos en cuenta, el mensaje de Jesús, ¿sí?, emerge con toda su fuerza. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el riesgo que corre la comunidad cristiana si dicen, estas cosas son mundanas? ¿Cuál es el riesgo que corre la comunidad cristiana si se acerca a la palabra de Dios, así, digamos, negando? Porque una cosa es que desconocer, otra cosa es negar, decir que estas cosas no son importantes. La mala interpretación o la incompleta, quedarnos en lo literal. Ahí está. Y no en el mensaje profundo. Ahí está. Y cierro un ejemplo. Ya vamos al material que trajimos para compartir hoy. Pensemos rápidamente en el texto de Lucas, ¿no? Capítulo 4, cuando Jesús anuncia su misión. ¿Se acuerdan así de memoria? Si no, ahí lo busco rápido. ¿Qué dice Jesús cuando... Encima me puse el anteojo que no es para lectura. Versículo 18. ¿Sí? Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Ahí está. Ese dato nomás. A la buena noticia a los pobres. Hasta ahí nomás vamos a dejar. Y bueno, la pregunta, ¿quiénes son los pobres? ¿Qué estuvimos viendo con el Antiguo Testamento? ¿Qué estuvimos viendo con la geografía? Esto de quiénes podían pastar, quiénes pasaban escasez. Campesinos. Eran considerados los pobres. ¿Sí? Y si había un poder militar, ¿quiénes más eran? ¿Qué generaba ese poder militar que oprimía esa zona? ¿Qué había más? ¿Qué generaban? Esclavitud. No solamente era pobreza
en el hambre, sino también toda la situación de injusticia que se estaba viviendo por esa opresión. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hermanos que dicen, no, pero Jesús está hablando acá de la pobreza del espíritu? No habla de eso, no se mete en esas cosas mundanas. Espiritualizamos la Biblia, la desencarnamos a la Biblia, porque la sacamos de esa historia, de ese contexto. Entonces ahí, ¿en qué se reduciría la misión, el mensaje de Jesús? Y bueno, recemos por las almas, que el cuerpo se arregle, recemos por las almas. Se tergiversa el mensaje, ¿sí? Se manipula el mensaje. Bueno, ya no les quiero aburrir más, vamos a ir con el tema de la herramienta que trajimos. Bien, arrancamos ya con un texto, ¿no? Lucas 2, 1, 2. Para comenzar, vamos a meternos así completo con este tema. 2 versículos. Quien tenga mano, arrancamos. Acá tiene, vamos. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Perfecto. Perfecto. Hay palabras claves. Emperador, imperio Y gobernador. gobernador. ¿Quién es el emperador? César Augusto. Correcto. Del 31 a.C. al 14. Esto lo habíamos visto cuando vimos, ¿se acuerdan? Exactamente. Porque antes del Imperio Romano, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Qué otros estuvieron? Los griegos con Alejandro, ¿sí? Babilonia, eso, sí, vinieron. ¿Ven? Hay una historia que también moldeó el contexto donde estaba Jesús. Ese es el emperador, César Augusto. ¿Qué implica que diga que sea el imperio romano? El saber de que antes había otro imperio oprimiendo el lugar. Y si hay un imperio, significa que hay democracia, que estamos todos con derecho, que andamos muy bien, todos estamos... Y no. Entonces ya nos está dando un dato importante. O sea, está centralizando el mensaje de Jesús en un contexto histórico, político. ¿Por qué? Porque esto es una organización política, un imperio, gente que viene con armas y somete al pueblo. O sea que el contexto de Lucas que nos está ubicando es en este contexto. Había gente que la estaba pasando mal porque había el poder militar romano que controlaba el lugar. ¿Y desde dónde quién lo controlaba y desde dónde? Quirino, desde Siria, desde el mismo lugar donde habían venido a oprimirlos, desde ahí los controlaba. ¿Sí? Los gobernaba desde ahí este empleado del emperador. Y después nos quedamos con estos 2 datos para tener en cuenta. Es Herodes Antipas y Arquelao. Estoy tomando examen, estamos compartiendo. Herodes Antipas no era hijo de Herodes el Grande. Exactamente. Entonces, cuando vamos a ver el nacimiento de Jesús, después cuando vamos a ver la crucifixión, tenemos que ubicar históricamente, entonces, es el hijo del grande, ¿sí? Que él estaba tenía una porción cuando muere Herodes el Grande, reparten sus 3 hijos, lo dejan en Galilea y Perea para Antipas. Y Arquelao queda a cargo de Judea, Samaria. Acuérdense que si no se escucha su voz, no se queda grabada. Es muy importante que su voz es hermosa, queden grabadas para que todo el mundo sepa lo que dice acá. Judea,
Samaria e Idumea. Hay un texto acá, hay dos textos que estaría bueno que lo veamos. Mateo 2:22 y Marcos 15:1. A ver, lo vamos buscando. ¿Por qué? Porque también nos ubica también, digamos, estos que estaban en la región para quienes trabajaban. Y eso también nos ubica también, es decir, en el contexto social, político en el que estaba Jesús. ¿Dónde aparecen estos personajes? Y lo vamos a ver en esos textos. La que tenga uno de los textos ya lo vemos. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Perfecto. ¿De quién está hablando? De Arquelao. Bien, ¿y quién vio y supo que Arquelao estaba gobernando y tuvo miedo y se fue? José. José. O sea que para su discernimiento, para tomar la decisión, sabe que Arquelao estaba al frente. Arquelao es el que hace todo mal, genera mucho problema y lo borran de un plumazo y ahí aparece Poncio Pilatos, que es ¿quién? ¿En dónde interviene Pilatos? En la... Exactamente. ¿En Marcos 15 alguien lo tiene ahí? Marcos 15:1. Sí. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Ahí está. Palabra de Dios. Sí. Bien, entonces acá empezamos a ver el contexto político, el factor político, ¿no? En el cual, y eso vamos a encontrar en los evangelios en distintos momentos, ¿sí? Entonces, esto ya nos está ubicando a la hora de interpretar los textos. Avanzamos. Vamos a hablar alguna cosita rápida del contexto económico-social. ¿Quién tiene ganas de leer? Arrancamos con la lectura. ¿Manejaban el poder económico en la aristocracia? Dale. Barbie nos va a ayudar. Poder económico en la aristocracia herodiana. Herodes el Grande y tetrarcas Herodes, Antipas, Arquelao, Filipo. Nuevamente. Entonces, el poder económico estaba en la aristócratos, ¿no? El poder de unos poquitos. ¿Y quiénes eran? Justo la familia de Herodes. Primero era él, que concentró tanto poder, que mató a inclusive familiares suyos para poder mantener el poder, y se lo deja a sus hijos. Entonces, quienes manejaban el poder económico eran estos reyes que estaban íntimamente vinculados con el poder imperial de Roma. ¿Sí? Bien. Después, ¿cómo hicieron su riqueza? Se hicieron ricos explotando a sus hermanos y hermanas con obras pensando en sus beneficios y cobrando impuestos para los romanos. Entonces, el origen de la riqueza, ¿no? de esta aristocracia no era trabajando, ¿no? Entonces, precisamente, claro, ¿no? Entonces, estos datos, ¿no? Que hacen a la realidad económico-social nos van ubicando y después nos vamos a preguntar qué posición toma Jesús frente a esta situación, porque ahí está el punto. Después eso, entonces, pero tenemos que conocer un poquito de estas cuestiones para después hacernos esa pregunta. Y después, ¿la riqueza? La riqueza en manos de una casta de notables, grandes propietarios y alto clero, acumulación de tierras y diezmos, 10% de todo ingreso, de todo tipo de ingreso. Clase dominante vinculada a los poderosos y en torno al templo. Entonces había dos espacios fuertes de poder en ese momento. Los dos centros eran
los vinculados a los que estaban en torno a los reyes, a su familia, a ese grupo, y al templo, ¿no? El espacio religioso. Entonces, los sectores con más ingresos económicos que lo hacían, ¿no? Teniendo tierras, cobrando los diezmos, ¿no? Que es el 10% de todo, ¿no? Eso más ligado con respecto, por ejemplo, al templo. Los que hacían su riqueza estaba vinculado con eso, ¿sí? Entonces, ese pequeño grupo estaba vinculado sí o sí con la familia real de Herodes, ¿no? Los trabajadores. Los trabajadores, los que tienen el oficio fijo, alfareros, pescadores, carpinteros, constructores, herreros, etc., heredaba el oficio, los que se alquilan para cualquier tipo de trabajo. Mateo 20, de 1 al 16, acá estaban el clero bajo, escribas, maestros de la ley. Entonces, si tenemos que ir identificando estos grupos sociales, socioeconómicos, vemos la clase poderosa, el sector trabajador. Entonces había dos grupos, los que heredaban un oficio y después los que vendían su fuerza de trabajo, ¿sí? En algunos momentos para algunas cosas particulares. Fíjense que el clero alto, ¿no? Del lugar estaba vinculado con los sectores de poder y tenían, como cobraban el diezmo, tenían un estatus económico alto, mientras que el clero bajo, los escribas y maestros de la ley, vendían su fuerza de trabajo, no tenían tantos ingresos, ¿sí? Como un dato. Y el último grupo, los más pobres entre los pobres, esclavos, mendigos, enfermos crónicos. bueno, entonces, identificando estos tres grupos del contexto económico-social, cuando nos acerquemos al Evangelio y leamos cómo Jesús interactúa con este grupo, con ellos y con ellos. Jesús, ¿dónde estaría ubicado si tuviéramos que empezar a pensar así, interactuando? Y es Jesús como Jesús, digamos, según lo que los evangelios nos dicen. Los trabajadores. José. Claro, porque era un trabajador, José. José era un trabajador, era un carpintero. Ergo, lo más probable es que Jesús heredó eso. O sea, que él tenía su oficio, su trabajo. Bien. Hijo de carpintero, que le decían, claro. ¿Y con quiénes se vinculaba? Estos eran los trabajadores, acá estaban los más pobres y de este lado estaban los más ricos. ¿Con quiénes? Con los sectores de trabajadores y con los más pobres. Eso también nos tiene que decir algo, hermanos. Dice la palabra de Dios, cuando analizamos esto, dice, ¡opa! Esto me está diciendo algo, esto me dice algo. Pero era cuestionado y juzgado por ese otro grupo. Y claro, ya vamos a ver, cuando empieza a haber crisis, conflictos, que esa es otra cuestión también, cómo la misión de Jesús lleva a tener conflictos con ciertos intereses y de quiénes y por qué. Ahí también nos tiene que decir algo. Entonces, cuando nos acercamos al texto, hay que preguntarse eso, porque ahí empiezan a emerger, como decíamos al principio, como que el mensaje con más fuerza. Si no nos preguntamos eso, tendemos a quedarnos en la superficie o tal vez desencarnar al texto, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a decir, o sea que Jesús nace en una clase trabajadora, en una familia, y se toda su vida con los sectores más marginados, más pobres, ¿no? Sí, Norma. Todo dice, se han convertido en cueva de ladrones la casa de mi padre. Bien, bueno, ahí ya Norma, como es una excelente estudiante, ya quiere adelantarse al siguiente tema, entonces ya ella quiere ir con ese tema, así que bueno, vamos a avanzar porque así damos pie a lo que está hablando. Veamos rápidamente la pirámide social de la época.
Viendo los factores económicos, los factores ideológicos y los factores políticos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos organizar un poco y tener una visión cómo estarían ubicados, ¿no? A ver, en la cima, ¿quién estaría entonces? El emperador. Bien, ¿quiénes serían, digamos, su fuerza, digamos, política o su brazo político, digamos, del emperador? No sé si se lee bien. Los romanos, a la izquierda los romanos, La élite, élites, Herodes y herodianos. Exactamente. Y A la derecha, legiones, procuradores, saduceos, sumos sacerdotes y ancianos. exactamente. En esta fase, en esta parte, estarían los grupos intermedios. Acá menciona a los esenios, pero ya vamos a ver que habían otros grupos que estaban en esa época y que ejercían una especie de fuerza ideológica para el pensamiento del lugar, de la época, que tenía que ver con lo religioso. No se olviden que digamos, estamos en un contexto donde la religión es súper importante. Sabemos que es así, ¿no? Se construye todo en torno a... Entonces, en estos grupos vamos a ver que aparecen en ese momento, en el tiempo de Jesús, algunos grupos con un pensamiento religioso particular. Ya lo vamos a ver. ¿De qué lado estarían quiénes? Escribas, fariseos y sacerdotes del interior. Bueno, lo vamos a nombrar medio rápido, pero ya vamos a ver bien, más o menos, vamos a tratar de hacer un poquito de hincapié en cada uno, ¿sí? Sí. A la izquierda. Sí. Intermedios, los esenios. Ya vamos a ver rápidamente quiénes son los esenios también. ¿Por qué? Porque, ojo, que queda como un dato, pero hay muy similar lo que pasa con los esenios con el movimiento de donde viene Jesús. Ya vamos a ver. ¿Quiénes estarían en la parte más abajo de esta pirámide? Pueblo pobre, pequeños comerciantes, publicanos, pobres de Yahvé, celotes. ¿Y en el piso final de la pirámide social? Pecadores y enfermos, ambulantes, prostitutas, leprosos, viudas, huérfanos, mendigos, extranjeros, presos y esclavos. En esta organización social, ¿no? Jesús nace, crece y hace su misión. Y cuando nos acercamos al texto, nos acercamos a la lectura de la palabra de Dios, preguntarnos dónde está Jesús, cómo interactúa, con quién conflictúa y por qué, creo que algo nos tiene que empezar a decir el porqué de nosotros también. En esa época la mayoría era ¿de qué clase? ¿O de qué grupo? Y los que están acá abajo, la gran mayoría. ¿Y quiénes eran los más pocos? ¿Quiénes son los que... Y sí, los que están con el poder, los que tienen dinero. ¿Actualmente ha cambiado esa situación? No. Y entonces tenemos que volver a preguntarnos, si descubrimos ese contexto en el que Jesús hizo su misión, también tenemos que preguntarnos, porque para eso nos sirve la lectura sociológica de la palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros qué? Pero no vamos a meternos en eso porque no nos va el tiempo. Es lo que tenemos que hacer en la comunidad y lo tenemos que hacer en la liturgia. Avanzamos entonces. Bueno, vamos a hacer teniendo los datos del contexto político y teniendo un poco del contexto de la primera social, económico-social, vamos a ver un pequeño ejemplo, digamos, de cómo cuando se conocen algunos elementos, el mensaje cambia. Vamos a tomar de ejemplo la carta de Pedro. La primera que tiene que haber dos cartas Pedro, ¿no? En la primera, después como tarea, en algún momento, pónganse a leer la carta de Pedro. ¿Sí? A partir de lo que vamos a hablar ahora. Y pensemos la importancia que le da Pedro a la casa de Dios. La casa de Dios aparece en la primera carta de Pedro, en todos los capítulos, hace referencia ligada de manera indirecta o directa a la casa de Dios.
sin conocer lo que vamos a ver ahora, así nomás. Si yo te digo la casa de Dios, ¿qué te viene a tu corazón, a tu cabeza? A ver. Acuérdense que no los ven, así que pueden decir lo que sea, no lo van a ver a su cara. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Si yo digo la casa de Dios, ¿y ustedes qué dicen? El corazón, ¿qué viene a la cabeza? El templo, claro, el templo. ¿Qué otra cosa? Ahora Ahora también entendemos la casa de Dios, el templo. ¿Qué más? ¿Qué más cuando yo digo la casa de Dios? El templo. Claro, el lugar donde uno se refugia, eso, bien. La paz. Perfecto. Bueno. Puede ser la persona, la comunidad. La comunidad, la persona, exactamente. Así es. ¿Sí? Bien, bueno, entonces empezamos a leer la carta de Pedro y empezamos a ver la referencia a la casa de Dios. La casa, bueno, no sé si se lee bien para que puedan comparar. Bueno, si se lee bien pueden ustedes leerlo para no aburrirse con mi voz. La casa era la estructura social básica y el modelo de organización del Estado. El imperio era la casa del César. La ideología casa-familia se usaba para legitimar el poder del emperador. O sea que la casa en el mundo greco-romano, o sea, es decir, la gente, la referencia de la casa era esta. La imagen de la casa era para sostener la imagen del poder del emperador. Pero hay una vuelta en la historia. ¿Por qué? A ver, ¿quién sigue ahí? ¿Quién quiere leer? También tiene ganas de leer. La casa como punto de partida del movimiento cristiano, iglesia doméstica. Exactamente. La casa, ¿no? Familias enteras se convertían. Inclusive familias con recursos económicos fueron protagonistas del cristianismo primitivo. La plataforma misionera era la casa. La misa, que como nosotros se celebraban en las casas, no había templo. La fe, ¿por qué? Porque surge como un movimiento, la gente conocía el mensaje de Jesús, ese mensaje lo llevaba a su hogar, ahí lo compartía, a veces familias enteras, todos se convertían. No había un templo, bueno, ahora nos juntemos en la iglesia, no había el templo. Estaba el templo del emperador, el templo de la religión romana, no estaba. La fe nuestra nace y se hace consciente adentro de la casa. Y ahí justamente es el pulmón misionero. ¿Por qué? Porque no había estructura eclesial, no había catedrales, no había templos cristianos. Acuérdense que estamos en este contexto, así como lo vemos, esto es el cristianismo primitivo. No se olviden que desde Nerón, que empieza una persecución sistemática al cristianismo, que termina recién en el 313, con el edicto de Milán. O sea que nuestra fe nace perseguida. El origen del movimiento cristiano es el origen de un movimiento que estaba, digamos, perseguido por el sistema imperial. Yo no sé si le comenté en un momento, o Juanca, que cuando iban los cristianos llevados a las arenas, vieron como las películas de los romanos, cuando a los cristianos los llevaban y le tiraban los leones para que la gente aplauda, ¿qué le gritaban? ¡Muerte a los ateos! Le decían, ¡muerte a los ateos! Porque no creían en la religión del imperio. Bueno, ese es el origen de nuestra fe. Nace en el hogar, en las familias, en las casas. Ahí se celebraba la Eucaristía. Y en el contexto de persecución, en las casas se ponía la famosa señal que muchos eligen poner en sus autos, que es un pescadito, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra pescado, con las iniciales en griego, significa Jesús, Nazareno, Rey, Salvador, una cosa así. Era una confesión de fe. Entonces en las puertas tenían ese señal, entonces vos sabés, hay familia cristiana, o acá se celebra la misa, pero che, hay misa, en ese contexto de persecución sistemática.
El último, ¿quién quiere leer el último? Así cerramos el pensamiento. ¿Cómo quedaría el mensaje de la casa? Ahí está. La carta explaya un código doméstico usado para perfilar papeles, roles y responsabilidades del pueblo incluidos en la casa de Dios. Pedro, animando a la comunidad, escribiéndole a la comunidad, ayudándole a pensar cómo esa casa tiene que organizarse. Entonces, ahí, si ustedes lo leen en esa clave, ahí aparece el mensaje. Pedro diciéndole a la comunidad cuáles son los roles, cómo tenemos que desempeñarnos, ¿no? Entonces, la finalidad de la carta es para la comunidad. Son códigos de cómo organizarse adentro de esa casa. Esa casa ya consagrada a Dios, consagrada al reino, en ese contexto terrible, ¿sí? ¿Cómo cambia? Entendiendo un poco cómo se veía en la sociedad del momento. Y porque ¿qué pasaba si es que no conocemos un poco esto? Tendemos a decir, bueno, la casa de Dios, y bueno, empezamos a conectar con otras cosas, ¿no? Vamos entendiendo por ahí la importancia, y por ahí uno dice, oh, bueno, pero entonces, ¿quién puede leer la Biblia si tenemos que saber todas estas cosas? Pero ahí está el punto, hermanos. 2022 años. Y para nosotros, en nuestras comunidades cristianas, por lo menos los católicos, porque empecé la iglesia evangélica, la tienen mucho más aceitada. A su culto van con la Biblia. Y nosotros a la iglesia, a la misa vamos con el celular. ¿Por qué tenemos el evangelio ahí? Yo no quiero juzgar mal. No quiero juzgar mal. Pero capaz que llevan el evangelio ahí, bueno, entonces lo que están haciendo es mirar el evangelio, no es que están chateando en la misa. Pero digo, claro, entonces, en ese justo momento el Señor nos quería dar un mensaje. Me gusta mucho este aspecto que toma usted ahí, en donde dice que la casa como punto de partida del movimiento cristiano, iglesia doméstica. Quienes tenemos algunos años, nos formamos o comenzamos a formarnos en lo cristiano en la iglesia doméstica. Eran nuestros abuelos y nuestros padres los primeros catequistas. Lamentablemente creo que eso se ha ido desgranando un poquito por, distintas cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales, ¿no? Pero me gustó mucho este aspecto que tomó usted de la iglesia doméstica, porque hasta no hace mucho la iglesia doméstica estaba presente. ¿Y por qué no lo que dice la hermana? ¿Por qué no volver a preguntarnos? ¿Por qué solamente yo voy a la iglesia y mi familia queda? No porque decía, venga, vayan todos conmigo, si yo voy a misa, vayan todos conmigo. No digo eso. Pero sí para preguntarnos por qué la fe para mí tiene tanta importancia y para mi familia no la tiene. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto no tiene que ser, para que un dato nomás como una curiosidad histórica que nos sirva, para algo. Tiene que ser palabra viva. La palabra de Dios es palabra viva. Nos tiene que hablar, tenemos que estar escuchando, ¿no? A mí me pueden oír si quieren, aparte con estos aparatos está difícil que no me oigan, pero al que tienen que escuchar es al Señor. Entonces no tiene que separarse estas dos cositas. Vamos profundizando su palabra, pero porque tenemos ganas de escucharlo en serio. ¿Sí? Bien, vamos a seguir porque si no se nos vaya el tiempo. A ver, avanzamos, hermano. Ahí está el tema que le quería Norma Maciao, quería hablar del templo ella. Bien, hay 4 instituciones importantes de la época. A ver si se lee bien. ¿Alguien puede colaborar con la voz? El templo reunía el poder político, económico y religioso. Pero hay un dato ahí. ¿Pero no había otro que tenía el poder político? ¿Quién tenía el poder político? El imperio, el gobernador. Claro, entonces nos damos cuenta que había 2.
legitimado por el pueblo en el sentido porque era su referencia, porque era su pueblo y estaba ligado con el templo, pero estaba el poder de las armas, que venía a sacar dinero y a llevar dinero para otro lugar a fuerza de muerte, y estaba también ahí. Y tiene un rol a tal punto de que quien asesina a nuestro Salvador, a Jesús, es el poder romano, pero influenciado por ¿qué otro poder? Pero claro, pero ven que ahí el templo era una referencia. Y después tenemos que preguntarnos qué relación tiene Jesús con ese templo. Bueno, entonces el templo reunía el poder político, económico y religioso. ¿Qué otro grupo aparece? ¿Qué otra institución adentro de esta época? El Sanedrín, en la frontera de lo político y lo religioso, 71 miembros, mayoría clase sacerdotal, también escribas, competencia en el orden público y judicial, que tuviera que ver con la ley, menos dictar pena de muerte. Reuniones en el recinto del templo presidido por el sumo sacerdote. Patente aparece en el proceso de condena y asesinato. Tienen que ir ahí. De ahí empiezan a aparecer, ¿por qué me lo llevan, me lo traen al pobre Jesús? Van de todos lados, que lo sacan a pasear cada rato y van de aquí para allá, lo llevan allá. Ve la función. Y tiene otros conflictos, aparece la imagen del Sanedrín en otros textos, pero digamos, se nos hace siempre patente en lo que es en el proceso del trigo pascual, ¿no? Ellos tenían cuestiones, digamos, del orden público, legal, pero que tenían que ver con la ley. Y era la autoridad, digamos, política, más política, de cara a los romanos, ¿sí? Era una organización muy fuerte. Decía que estaba con la mayoría de clases sordas, pero también aparece la figura de los escribas, ¿sí? Estas personas que ya, bueno, vamos a ver quiénes son los escribas, no me voy a adelantar. Otra institución importante. ¿Quién quiere leerla? Las fiestas centradas en el templo conmemoraban la intervención de Dios en la historia. Sí. La institución acá no es solo una institución como un edificio, como una organización. Acá eran pilares, ¿no?, de la construcción de la sociedad de la época. Entonces estaba organizada la vida social en función de estas fiestas, que eran importantes y que conmemoraban la intervención de Dios en la historia, muy vinculadas y muy centradas en el templo. La Pascua, claro, una de ellas es la Pascua, exactamente la más conocida y que aparece justamente cuando Jesús va a Jerusalén. Sí, esa es una de las fiestas. Y esta referencia constante hacia el templo, ¿no? El templo como el lugar donde se concentraba lo religioso. Era una forma de ver la religión. El templo como el lugar, de hecho que adentro del templo había una parte que era el Santo Santorum, que era un lugar muy, muy sagrado. ¿Qué pasa con esto de que cuando queremos encerrar a lo sagrado? ¿No será que...? Pero esa era la religión de la época. Ahora preguntémonos por la nuestra fe, que está, digamos, zarandeada por la presencia de Jesús en la historia. Y se va a ver. ¿Qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? Hay un texto en el Mateo que dice que algo pasa. A ver, ahí Se raja el velo del templo, lo que significa que lo que estaba privado, el Santo Santorum, que solo era accesible para algunos, pasa a ser de todos. Tomen el nombre de ella, va a sacar un libro prontito, va a sacar un libro de teología. ¿Ven? ¿Miren esa profundidad? ¿Se entienden? Ahí, entonces parece que esta cosa del cristianismo no tiene que ver con lugares sagrados y lugares que no son sagrados, que sí capaz eran para la religión de la época. Parece que lo sagrado, ¿sí?, no tiene fronteras, no está encerrado, ¿no?, ni en instituciones, ni en doctrina y demás cosas, ¿no? Bien, la última. Sinagogas. Nacen en el exilio, papel fundamental para los judíos de la diáspora. Toma lugar central después del año 70 después de Cristo. Pregunta de
historia que hemos visto, qué pasa en el año 70 después de Cristo, algo importantísimo, está ligado con los romanos, ya le estoy dando todos los datos, menos Gabriela, que es doctora en historia, el resto puede hablar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí está. ¿Cómo es, Pepo? La destrucción del templo. Claro, la destrucción del templo. Entonces, ¿por qué toma fuerza entonces la sinagoga? Y porque no hay templo de referencia. Ya no está ese lugar, digamos, donde estaba lo sagrado y ahí es el culto, sino que empieza a aparecer este espacio, ¿no? Que ya en cada pueblo, ¿no? Concentraba lo cultural, el espacio de la celebración, la lectura de la ley. Ya al terminar la referencia de ese es lugar, el templo de los religiosos, empieza a recobrar fuerza los pequeños espacios, ya de hecho que todos los lugares tenían sus propias sinagogas, ¿no? Bien, sigamos entonces, vamos teniendo referencia a eso a la hora, y vayan siempre pensando, ¿y Jesús qué pasó con el templo? ¿Y Jesús qué pasó con las fiestas? ¿Y Jesús con el Sanedrín? ¿Y la sinagoga? ¿No? Bueno, ahí aparece un poco esto de los movimientos religiosos que hablamos recién, hicimos una referencia hace un ratito. Hay estos 4 movimientos que por ahí nos gustaría que le podamos rápidamente para que nos den una pista con respecto al movimiento religioso de la época. Si no se lee bien, léelo vos, Barbie. Escribal, conectado con Esdras, pero su origen es el estudio y conocimiento de la ley. Guías del pueblo vinculados con fariseos. Después del 70, en Yamnia, reorganizó el judaísmo post-destrucción del templo. Bien, conectado con Esdras. ¿Alguien se acuerda qué pasaba con Esdras? Le tiro una otra pista. Babilonia. Algo pasa con Esdras y Babilonia. A ver, ¿alguien se acuerda? No estoy tomando examen, pero está bueno que interactuemos, así no refrescamos un poco la memoria. Exactamente, es uno de los que vienen, que vuelven, ¿no? Con un proyecto. Él es referente del proyecto que trae a la vuelta del exilio en Babilonia, ¿sí? Entonces, él era escriba y lo tenemos como referencia histórica, pero ellos nacen más que nada, el movimiento escribal, de estas personas que se metían a estudiar la palabra, ¿no? Y a transcribirla, escribirla. Acuérdense que no eran como ahora, Juan que habló muchísimo de eso, no voy a redundar, pero esto de la posibilidad de poder escribir, el poder narrar esta lectura de la ley, las reflexiones y el poder ponerlo escrito. De ahí aparece esta figura muy vinculada, doctores de la ley y escribas, ¿no? Personas muy expertas en el conocimiento de la ley. Bien, este entonces es un movimiento religioso muy fuerte. ¿El otro movimiento? Movimiento con origen en el Primer Testamento. Testimonio, el libro de Daniel. En el siglo I de gran vitalidad, acuñaron una forma de leer la historia y un lenguaje. Jesús se hace eco de este movimiento en Marcos 13 y en el libro del Apocalipsis. Bueno, eso lo hemos trabajado como género literario, pero también como un movimiento que tiene una forma de leer apocalípticamente la historia, ¿no? Entonces, eso no le vamos a dar mucha vuelta. Sigamos. Bautista, movimiento de renovación religiosa que anunciaba la salvación escatológica como algo inminente. Jesús comienza su misión cercano a este grupo. Perfecto. Nada que agregar, ¿no? Entonces, el mensaje era la salvación inminente. Lo escatológico tiene que ver con lo que va a ocurrir en el fin, pero ya se está dando. ¿Sí? Entonces ya se viene, entonces hay que convertirse, ¿no? La predicación de Juan. Y Jesús aparece cercano a ese movimiento, ¿no? Porque de hecho que aparece consagrado en el texto, ¿se acuerdan del bautismo? ¿No? Jesús se hace bautizar por Juan. ¿Y el último?
La comunidad de Qumran, ligada a los esenios, Esenios. se retiraban a lugares apartados a vivir la ley, en abierta oposición al templo y a los romanos. Ahí aparecen los esenios de la pirámide social que habíamos visto recién, ¿sí? Eran grupos en oposición a la religión de la época, muy vinculada con el poder imperial, muy corrupta, digamos, como recién mencionó Norma, y obviamente también en total desagravio con la ocupación romana. Y ellos optaban por ir como grandes comunidades, moverse hacia alejados de la ciudad a vivir la ley, ¿no? En comunidad. De hecho, que están las ruinas del Qumran, y bueno, de ahí también está ligado, digamos, cuando se encontraron unos rollos muy importantes que ayudó muchísimo a la exégesis bíblica, estuvo ligado con la comunidad del Qumran, ¿sí? Hay lindos documentales en internet si quieren verlo, no tienen desperdicio. Bueno, entonces, pero no hemos leído algo que al principio hemos puesto que no lo hemos leído, y que ¿qué tiene que ver en común estos grupos? Hay un punto en común. Todos esperaban al Mesías. Ahí está. De distintas formas, a su manera, pero todos esperaban, ¿no?, el Mesías. ¿Sí? Esto es importante dejarlo claro, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. Bueno, vamos a identificar rápidamente a estos grupos religiosos. A ver, ¿quiénes son estos grupos religiosos de esa época? Samaritanos, grupo religioso con libros sagrados propios y tradiciones, considerados herejes por los judíos, en Juan 4:9. Sí, el famoso texto. Fariseos. Fariseos, hebreo, perushim, separados, nacen de personas amantes de la ley que se unen a Matatías, una de Macabeo 2:12, vinculados a los escribas en el siglo I, están en puestos claves en la vida social del pueblo. Y los saduceos, gente del alto clero que vive a expensas del templo, colaboracionistas y vinculados a los herodianos, a la aristocracia del país. ¿Y Jesús qué con estos grupos? Con los anteriores ya vimos algunos, por lo menos una referencia. Imagínense si eran considerados herejes por los judíos, y ¿qué pasa con la parábola que él cuenta? Hay un cuento muy conocido, y más yo puse ahí el icono. ¿Cómo? La parábola del buen samaritano. Entonces ahí vemos cómo este pueblo que era considerado hereje por la mayoría, él dice, no, miren, es el que seguramente se comportó como tendría que ser. Y ahora nosotros acá sentados tomando unos mates y bueno, mirando el Pablo, sí, es verdad que sí, que interesante. Pongamos en el lugar, en el momento, el pobre Jesús ahí, rodeado de gente ahí, escuchando a ver qué dice para acusarlo de algo. El pueblo que lo escuchaba, que creció con ese pensamiento de odio, los que lo seguían, los mismos discípulos, que a ellos le habían dicho siempre de que los samaritanos eran unos herejes, que eran unos perros. Diciéndole, el samaritano se comportó verdaderamente como tenía que ser. En el corazón y en la mentalidad. Entonces preguntémonos a veces cuando escuchamos la televisión y la radio, cuando la radio y la televisión predican odio. Y dice, y chorrean sus palabras de odio, de deseos de muerte, o de burla, de agresión. Y en ese momento tenemos que preguntarnos, entonces, Jesús, ¿cuál es el mensaje de Jesús acá? ¿Subarnos al tren del odio, de predicar muerte, exclusión, marginación? Entonces ahí es como que esto de empezar a ver estos elementos sociológicos, recién hablaba con el Pepo, y él hablaba que hubo una charla acá, qué sé yo, y bueno, que había dicho que bueno, hay gente que estaba contenta con la charla que se dio, dice, y entonces yo me preguntaba por dentro, ¿eso es bueno o malo? Si la gente está contenta con lo que uno dice, decía, yo cristiano, diciendo cosas que a la gente le gusta escuchar,
Entonces digo, ¿qué estoy diciendo? Si vemos que justamente el mensaje de Jesús, un contexto, fue totalmente, contradictorio, generó una tensión, ¿no? Ya lo estamos viendo en el plano económico, en la pirámide social, y ahora lo estamos viendo con los grupos religiosos. Con los grupos religiosos. Se tendrían que haber ido medio enojado, entonces, medio protestado. O por lo menos cuestionados. ¿Qué pasa? ¿Qué predicación hacemos del mensaje de Jesús y la gente, y que digamos que no genera? Hasta recién dijimos de que seguimos como en aquella época, ¿no? Pocos ricos, muchos pobres, muchos marginados, y ni la religión, porque acá el discurso religioso era que ellos eran herejes, por lo tanto ellos eran los verdaderos religiosos. Imagínense cuando el discurso religioso en nuestra época dice, ellos no son hijos de Dios y yo sí lo soy. Bueno, vamos a avanzar. Ni hablar del grupo de los fariseos, ¿no? Los perushim, los separados, ¿no? Este grupo que fue tomando mucho rol, digamos, de mucha preponderancia, ¿no? En las decisiones, y son los que también aparecen conflictuados con Jesús. Ahora preguntarnos por qué. Y ahí está la tarea de nosotras y de nosotros, con la Biblia en casa, ¿por qué se conflictuó Jesús? Y ver por dónde iban los conflictos también. No creo que estén lejos de lo que sea nuestro rol como cristianos ahora también, ¿no? Bueno, sigamos, porque se nos va el tiempo. Hermano, una más, a ver. Bueno, este era el ejemplo que yo les decía recién. Ahora vemos qué pasó con los conflictos. Obviamente que no vamos a ver todos estos textos porque bueno, no nos da el tiempo. Pero veamos, solo en el Evangelio de Marcos, del 2 al 6, en ese bloque Jesús conflictúa uno tras otro, con los letrados, con los fariseos, después con los discípulos de Juan, con los herodianos, con el rey Herodes. Aparecen solo en ese pequeño bloque todos estos conflictos. Entonces, preguntarnos por qué. ¿Qué mensaje traía Jesús que generaba esta tensión, este conflicto? ¿Contra qué intereses no conflictuaba? Y a la vez también, ¿a quiénes? ¿A quién salvaba, liberaba? Rubén, Sí. hago un aporte. Me imagino que también eran muchos los, como vos decís, que se empezaban a sentir incluidos porque a Jesús sí le gustaba también, digamos, o sea, el mensaje de él sí le llegaba a muchos corazones porque por algo las muchedumbres lo seguían también, ¿no? Absolutamente. Entonces hacemos el aporte de Barbie, nos hace preguntarnos por los grupos que vimos al principio. Entonces veíamos con qué grupos él, digamos, conflictuaba y con quiénes él se relacionaba y eran receptivos de su mensaje. Y justamente, y por eso lo seguían. Entonces ahí empezamos a escuchar, a ver, bueno, ya lo vamos a mencionar más adelante, pero justamente con los sectores más religiosos, más importantes de la religión de la época, es con la que menos receptividad ha tenido. Bueno, sigamos. Vamos a un ejemplo concreto, ¿no? Rápidamente, creo que nos da el tiempo, vamos a ver este texto, ¿no? Marcos 6, 21 al 29, entonces partimos a la mitad del grupo acá, de acá para allá y de acá de Norma para allá y de Gachi para allá. Entonces, de Norma para allá agarran el 6, 30 al 44 y de Gachi para acá el 6 del 21 al 29. Rápidamente leemos esos textos. Y ahí yo mientras voy compartiendo con la gente que también está del otro lado, ¿qué elementos, ¿no?, del contexto económico, político, social, ¿no?, a la hora de acercarnos a la lectura, hacen que el mensaje de Jesús, ¿no?,
cobre una fuerza que nos pone de frente a condiciones que actualmente vivimos, ¿no? Pero necesitamos sincerarnos y hacer una lectura profunda, no espiritualizada. Una vez que lo hayan leído, nos preguntamos, ¿sí? ¿Lo pudieron leer? ¿Lo encontraron? ¿Sí? A ver, ¿querés dar el micrófono? Sí, sí. Día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Bien. De ese texto, que hay muchísimo para ver, vamos a destacar dos elementos. De ese banquete, ¿para quién era? ¿Quiénes estaban ahí entonces en ese banquete? ¿Quiénes estaban invitados? ¿Quiénes estaban? ¿De grupo pirámide social y económico? Claro, eran los que le servían, los dignatarios, dice, oficiales y notables de Galilea. ¿Se acuerdan de la pirámide social? ¿Qué grupo era? ¿No? La élite, el poder. Perfecto. Bien. Ahora vayamos al texto de Marcos, 6:30 al 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos a comprar algo para comer. Él respondió: denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces, él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. ¿Quiénes entonces eran los que participaban de este texto? ¿Quiénes están ahí? ¿Quién describe el texto que estaban convocados? Gran gentío, mucha gente
¿Qué descripción le daba de esta? ¿Eran gente que estaba re contenta, estaban con todas las pilas? Pastor, dice. No tenían guía, no tenían, estaban Sí. a la deriva y tenían hambre. Acá tenemos a los poderosos. Sí. Sí. Y acá tenemos a los que están descarriados, a los que no cuentan. ¿Cómo termina este banquete? En este banquete, el banquete de la vida y el banquete de la muerte, en un solo capítulo, Marcos. El evangelista va escribiendo y nosotros en ese mismo texto, teniendo en cuenta, vamos viendo, leyendo en estas claves, ¿no? ¿Quiénes estaban invitados a esta fiesta? Hay un banquete, y el otro también hay otro banquete, hay dos banquetes. ¿Quiénes eran los invitados y en este quiénes no eran? ¿Cómo termina esta fiesta? ¿Y cómo termina la otra? ¿Sí? Y acá podemos profundizar, ¿no? Los 5 pescados, los 5 panes y los 2 pescados, el número 7, la perfección, los 12 canastos, los 12 apóstoles, y quién es el alimento perfecto, Jesús, y bueno, es para todos y todas, 5.000, ¿se entienden? Hay un montón. Pero cómo el decir, a ver, Jesús no estaba invitado a esta fiesta, Él no estuvo invitado a esta fiesta, Él no estaba participando de esta fiesta, Él estuvo acá, ¿sí? Entonces puede empezar a decir, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿y qué es ser rico, ser malo? ¿Y los poderes, que ser poderoso es malo? No sé. Acá la palabra nos da elementos también para situar el mensaje de Jesús. Ver intereses concretos, tensiones concretas y ver la posición de Jesús, el mensaje de Dios. Que es un mensaje liberador que tiene algo para decir a la sociedad. En su época, en el contexto como en la actualidad. ¿Y sí puede incomodar? Sí puede incomodar. Sí, Gachi. Pasa que, como decías vos hace unos encuentros atrás, nunca te dan el mismo día las dos lecturas. Jamás, tengo 52 años, en mi vida he leído de corrido las dos lecturas. Nunca, siempre una es un domingo, otra es otro domingo. Entonces, seguimos con lo mismo, o sea, lo que vos decís, los intereses de poder y de todo, o sea, hasta el día de hoy, en la liturgia lo tenés por separado, cosa que si vos lo estuvieras junto y lo lees de corrido, caramba, o sea, cambia mucho el sentido. Buenísimo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos que preguntarnos, ¿por qué nosotros recién esperamos el domingo para tutear con la palabra? ¿Por qué esperamos el domingo para recién escuchar el anuncio del Señor? Si tenemos a esto, busquemos otro libro, pongamos que sostenga el otro libro, el mueble que se cae, saquen la Biblia y lo ponemos en un altarcito en la mesa, en la familia, en un rinconcito, y empezamos a compartir juntos más. Claro, porque ahí es justo. Ahí, hermana. No, te quería comentar que nosotros, en el lugar de donde somos, de Cabana, hacemos los domingos, digamos, como no tenemos misa, nos juntamos, y leemos la palabra y la analizamos entre nosotros. Y tenemos la suerte que a veces nos acompaña un miembro de la comunidad, que él toma lectura de todas las lecturas durante la semana. Entonces el domingo, el resumen que él hace, es teniendo en cuenta todas las lecturas de la semana. Es muy lindo. La verdad que es lindo cuando alguien te hace así como un aporte completo y donde se va tratando de ver qué nos quiere decir el domingo, pero lo que nos vienen diciendo, ¿no? Y la verdad que el domingo pasó eso y fue muy enriquecedor. Lo digo porque por ahí uno lo puede intentar, como le salga, pero de ir viendo diariamente, porque después se encuentra una correlación con todos los textos y el evangelio de cada día. Nosotros creemos que solamente le pasa a las hermanas de Cabana que no tienen misa. No. Nuestro padre, nuestro párroco, atiende 2 parroquias. Hoy, actual, y hace muchísimos años,
parroquias que no tienen sacerdotes, o tienen misa una vez al año. ¿Y que entonces la fe va a depender de eso? La liturgia sacramental de la misa. No estoy diciendo que no sea buena la misa, no importante, en absoluto. Estoy diciendo que hay una realidad. Entonces, tener la palabra de Dios ahí, en todas las casas, uno de los libros más impresos, no sé si Harry Potter también está por alcanzar, pero uno de los libros más impresos y más que todo el mundo lo tiene accesible, es tener la palabra de Dios. Otra opción es ahora a través de los medios, a través de WhatsApp, enviar el Evangelio. Y hay sacerdotes de distintas parroquias o distintos movimientos, entonces es fácil, vos armas tu grupito, lo recibís y a su vez cada uno en su familia o con sus amigos y se va armando todo como una red. Esto la tecnología lo permite, ¿no? Y con una breve reflexión de un sacerdote, que a lo mejor es de Buenos Aires o anda a saber de dónde, y que está llegando a nosotros. Entonces eso es muy lindo. Un mensaje de WhatsApp, el hermano que se toma el trabajo de toda la semana de tomarle creatividad. Si vamos a seguir dependiendo de la misa, nuestra fe de la misa, ¿qué le pasa a todas las parroquias, todas las que no tienen misa, que no tienen fe? ¿Qué se le va a ir la fe entonces? No me refería a eso. No, sí, pero esto es aparte. Esto es aparte. Esto es ampliar un poco y preguntarnos eso. No, yo lo entendí, pero tomé justo lo que vos me diste pie. La falta de toda la vida, como decís vos, cuando damos catequesis, de usar miles de filtros, que nunca llegás al contexto socio-político, cultural de la época como para entender y tener esas dos lecturas juntas, como para esos dos te da el pantallazo general de lo que se vivía en ese momento. Ahí va. No, perfecto, pero me dio pie, sí. Aprovecho para la publicidad, como se mandan los mensajes de WhatsApp con el Evangelio, aprovecho para pedirles que difundan los videos de animación bíblica donde se comparte todo este contenido. Tomando lo que dice, a mí me dio pie para hablar de esto. Porque seguimos o no con la catequesis, y seguimos o no diciendo a los chicos, somos cristianos, tenemos que ir a misa. ¿Y el cura? ¿Dónde está la iglesia? Pero tenemos padres, ¿me entienden? Es como seguir, y la palabra de Dios como alimento de nuestra fe. Entonces por eso digo, ahí empezar a pensar, digamos, a repreguntarnos nosotros cristianos, ¿cuál es el rol de la palabra de Dios en nuestra fe? Capaz que va a tener de sostener un mueble viejo o ser un adorno y ser un alimento, ¿no? Bueno, sigamos porque se nos termina el tiempo, hermano. Bien, llegamos a Jesús Salvador, ¿sí? Ahí lo conectamos un poquito, por lo menos, con estos tres ejemplos, digamos, Jesús vinculado con su época, con su contexto sociopolítico, económico, cultural. Lucas 4:18, van buscando Lucas 5:32 y Lucas 2:19. A ver, rápidamente, obviamente que por la cuestión de tiempo, lo que sea, es decir una cosa nomás. Miren, hay un libro de Raymond Brown que es así, que solamente analiza el texto del nacimiento de Jesús. Es así, en una letra así chiquitita. Así que imagínense lo que se puede llegar a decir, lo que se puede estudiar de la palabra. A ver. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Jesús, ¿dónde nace entonces? ¿Dónde es el nacimiento de Él? ¿En Jerusalén, en el hospital de la época, del lugar? No. Nace pobre, lejos del centro de poder, que era Jerusalén. Creo que algunos dicen que hasta no figura ni en el mapa, ¿no? Y algo mencionó Juanca cuando habló de Betlem, de la casa del pan. Lejos del centro del poder, ¿no? Convive con los marginales. Cuando vimos la pirámide, vimos Jesús, ¿dónde en el misterioso y sagrado voluntad de Dios, dónde elige nacer?
en ese contexto geográfico, social, cultural, donde Dios elige nacer. Baja de la pirámide. Y algo nos tiene que decir también eso. Algo nos tiene que decir. Juan 23 decía, sueño con una iglesia llena de pobres. Preguntémonos dónde están los pobres en nuestras comunidades. Pero en serio preguntémonos. Que no sea una pregunta retórica de un taller. Preguntemos dónde están los pobres. Lucas 5:32. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. ¿Quién quiere leer ese punto? Ahí tenemos. ¿Esto? Heredero de la predicación del del Bautista, anclada en la conversión de los pecadores. Jesús obtiene frutos de conversión entre ellos y no entre los fariseos. Busquen en los evangelios y encuentren que un fariseo se convirtió. No lo van a encontrar. Pero Fariseos cuando ayunan, que cambian los su hay de Mateo. Ay. Sí. Entonces preguntarnos qué pasa si ellos que eran expertos en religión no se convirtieron al mensaje de Jesús, y sí los que eran considerados los pecadores, las prostitutas, los lejanos de la sociedad, los marginales, ellos sí acogieron la palabra del Señor. Estos que eran considerados, ¿no?, que están contaminados. Eso sí nos tiene que decir algo. Nos vino para los santos. A la gente que estaba enferma también la juzgaban, que decían que qué habrían hecho o sus padres para que esa persona naciera enferma o no. La misma religión de la época, siguiendo esa lógica, decía era impura. ¿Y qué Jesús hace según lee el Evangelio? Léanlo. ¿Qué gesto hace? En varias oportunidades. ¿Qué hace Jesús con la mujer que se le chorreaba sangre, con estos enfermos que estaban postrados? ¿Qué hacía concretamente? Los leprosos. Sí, ¿qué hacía? Toca, o sea, rompe con la ley diciendo no. Esta religión que deja a lo más amado que tengo yo, que es la humanidad, frágil, condenada, ya por los mismos ojos de la sociedad, son mis hijos preferidos. Los toca, los levanta, los incluye, los dignifica. Dios te está diciendo, no era así la visión. Tal vez en su momento, en su contexto, cuando surgió esas leyes, tenían una función, pero ya no era necesario. Por eso se conectaba con esta cuestión de qué pasó con estos que vinieron de Babilonia y con otra mentalidad de decir, bueno, acá la religión va a ser así, puesto sobre la ley, y que bueno, y termina chocando con Jesús. Jesús no viene a cambiar la ley, viene a llevarla a su plenitud, dice. Entonces preguntarnos, a ver, el mensaje de Jesús, ¿a dónde nos quiere llevar? Si después de 2000 años seguimos así, en un país católico, porque según las últimas encuestas todavía dice que el 60% que se dice católico. Ay, yo rogaba para que haya otra religión, porque si estamos así y somos todos católicos, digo, ¡qué bajón! Hubieran dicho, no sé, otra sí le echamos la culpa a otra religión, ¿viste? Pero bueno, no, lamentablemente no se dio. Bueno, Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardando las cosas en su corazón. ¿Quién puede leer esta parte? Mujer marginada de la vida social, oprimida por cultura patriarcal judía. Jesús incluye a las mujeres invirtiendo la visión religiosa marginadora de la mujer. Lucas 7:43. Sí, vamos a quedarnos con esto porque por el tiempo, el rol protagónico de María. O sea, no es que meditaba la cosita ya, sí era, y bueno, era contemplativa. Terminó al pie de la cruz. ¿Y los otros 11? ¿A dónde? ¿Se fueron a tomar un café o se rajaron por miedo? Ahí está el fruto de lo que meditas en el corazón. Ahí está el fruto, más allá de ser la madre. ¿Sí? O sea, rompió con todo lo que iba en contra.
En varios textos de Lucas aparece el tema de la mujer dignificada, puesta en un lugar. Lugar que esa misma religión fue la que le dijo que la mujer era, ¿no?, inferior, era, ¿no?, la marginaba. Con Jesús eso se redime, se libera, se salva. Entonces vemos cómo Jesús toma contacto con estos tres grupos, ¿no?, y ¿a dónde lleva? Ahora la tarea es nuestra, de cada uno, cada una, el seguir rezando y profundizando y sobre todo viviendo la misión de Jesús, ¿no? Y me lo digo también para mí mismo. Hacemos el cierre, muchas gracias.